Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del sitio del mundo donde nos estén viendo. Bueno, voy a hacer este video, pero tomen en cuenta una cosa, dos cosas muy importantes. La primera, que es una experiencia absolutamente personal, lo que voy a contar y que no tiene por qué darse a todo el mundo igual. Y la segunda es, que también es igual de importante, que depende mucho de quiénes sean las personas que revisen los antecedentes para la realización de los trámites. Mi nombre es Patricio, soy oriundo de Buenos Aires, Argentina, y ya van a ser a mediados de febrero del año que viene, del 2023, ahora estamos en octubre del año 2022, vamos a cumplir con mi familia 5 años viviendo aquí en Tokio, Japón. El video, la realidad es que estaba esperando un día lindo para poder salir a la calle, mostrarle un poco las calles de mi barrio, del lugar donde, la ciudad donde vivo, que es Tokio. Esto es Edogawa-ku, Tokio-to. Y la idea es mostrarle un poquito cómo se puede lograr en tan poco tiempo residencia permanente. Repito, esto es una experiencia absolutamente personal y puede variar dependiendo de quién sea la persona que tome los trámites. Realmente no tiene, para cada persona va a tener una experiencia personal. Una residencia permanente es el paso previo a la nacionalización de un individuo aquí en Japón, de un extranjero o de alguien considerado no japonés. ¿Por qué digo esto? Porque mi mujer entró al país con una visa de hijo de japonés. No entró con una visa o un pasaporte japonés, sino con un pasaporte argentino, como yo y como mi hijo en ese momento. Entramos con pasaporte argentino. Ahora, el que les habla entró con un visado long term, de largo término, que significa que no se me exigía trabajar, no se me exigía estudiar, ni nada por el estilo. Simplemente lo que se me exigía era tener una cuenta bancaria que acredite que durante el término que me daban ese visado long term y su renovación, porque la diferencia que tiene un visado long term con otro tipo de visado es que uno lo puede renovar indefinidamente. Es decir, hay visados como, por ejemplo, visas de estudio que van de los 6 meses a los 3 años, o visas de trabajo que son también, dependiendo del tipo de trabajo, puede ser de 6 meses a 3 años también. Pero claro, una vez que caduca ese visado de laboral o de estudio, uno debe regresarse a su país. Bueno, aquí con el visado, con este tipo de visado que estamos hablando, que es el visado long term, uno lo único que tiene que hacer es ir a migraciones, llevar los papeles pertinentes que le pidan, y a partir de allí, bueno, sí, nuevamente renovar el visado. Entonces les comentaba que en un visado long term, lo único que se fijan ellos, más allá de los antecedentes y que uno siempre debe presentar el certificado de elegibilidad y demás, es que uno tenga una cuenta bancaria que le permita vivir durante un año completo en Nihon. Después, obviamente, cuando uno vuelve a migraciones para renovar ese visado, reitero, indefinido en el caso del long term, ellos vuelven a chequear que claro, que todo esté en regla. Que todo esté en regla para luego, claro, volver a otorgarle el visado long term. Y como dije, que es un visado indefinido, que no hace más que simplemente extenderlo. En este momento el que habla tiene ya en el tercer visado ya me lo han dado por
3 años. O sea que el próximo puedo pedir el visado de 5 años. O como ya cumplo 5 años, bueno, voy a pedir mi visado permanente. Pero claro, el video se trata cómo obtener un visado permanente. Y hay varias maneras. La primera de ellas es, por ejemplo, bueno, mi mujer, ella entró al país con un visado de hijo de japoneses. Sus padres son, los dos son japoneses. En este momento viven en Argentina, pero ellos nacieron aquí y tienen pasaporte japonés, por supuesto. El problema radica en por qué mi mujer no es japonesa. Simple, porque su padre no la ha inscrito en algo que se llama el Koseki Tojo. El Koseki Tojo es como la carta de nacionalidad inicial, que si esa inscripción no existe, no se considera a un nacido en el extranjero, o no se considera un japonés, simplemente ciudadano nipón. Entonces el Koseki Tojo es algo que cualquier aspirante a un visado de hijo, o ya sea Nisei, Sansei, o sea japonés de segunda generación como mi mujer, o de tercera generación o de cuarta generación, Yonsei, debe tener para poder iniciar los trámites, más el certificado de elegibilidad. Eso es importantísimo, el certificado de elegibilidad. Eso se tramita en el consulado del país respectivo, donde el aspirante a tener residencia permanente, a tener residencia en Nihon, un visado que le permita vivir, trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, debería siempre sacar el certificado de elegibilidad. Siempre piensen en eso, ¿no? Otra cosa, mi mujer entonces, como les dije antes, reitero, ella tenía un visado de hijo. Entonces, además, ella tenía una carrera que le hubiese permitido obtener un visado de skill. ¿Qué es un visado skill? Mi mujer es IT, es ingeniera en informática. Ella se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Y atiendan eso, IT, ingeniero en informática. Escuchen esa parte que es importantísima. Miren un Shido Shanbaiki, una máquina expendedora de... Está lleno en las calles de Nihon. Les decía, claro, hoy es día de la basura, entonces van a pasar los camiones de basura a recogerla. Les decía, escuchen esa parte de ingeniero en informática, porque hay algunas carreras en Japón, y les diría casi con exclusividad todo lo que tenga que ver con tecnología, que son muy buscadas. Y es allí donde tal vez está la llave para quien no tenga la posibilidad de o de ser hijo de un japonés, o de tener una cuenta bancaria que acredite que uno puede quedarse mucho tiempo sin trabajar o sin estudiar aquí en Nihon. Bueno, esa es la carta de presentación. ¿Qué es lo que necesitan? Ustedes saben que los ingenieros en informática son requeridos en todo el mundo, no solamente en Japón, también lo son en los Estados Unidos, donde son los mejores sueldos, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá. Bueno, son muchos países donde está la posibilidad de tener una puerta abierta para poder ingresar a un país como estos, un país del primer mundo. Es gracias, sí señores, a tener un título de IT o de ingeniería informática o de tecnología, robótica también puede ser. Bueno, hay un sinnúmero de carreras que ustedes podrían averiguar, pero en definitiva, lo más importante si ustedes quieren ingresar a un país como este de manera legal, y además de eso,
poder obtener un visado skill, es decir, una visa que les permita trabajar en el país, no lo duden, la única carrera, señores, es ingeniería en informática. Como ven, hay mucha gente en la calle y muchos chicos en uniforme. Eso significa que estos chicos, bueno, están yendo al colegio, es el horario de entrada de los niños. Yo acabo de dejar al mío en su Shogako, en su escuela primaria. Estos chicos ya van al Chugako, que es decir, el Chugako es la escuela secundaria. Entonces, una cosa muy importante para poder acceder a un visado que les permita poder vivir y trabajar aquí en Nihon es tener un visado skill, es decir, que ustedes demuestren que tienen una carrera y no pierdan el tiempo. Cuando les estoy diciendo una carrera, son carreras que tienen que ver con la tecnología. Todo lo demás, medicina, contadores, abogados, no pierdan el tiempo. No, Japón no necesita esta clase de... tal vez algún ingeniero sí que tenga que ver con obras industriales y demás, pero deberían tener algunas equivalencias que la ingeniería en informática no las requiere. Ustedes saben que aquí en Japón la gente en general es muy honesta. Entonces, si yo les digo que a mi mujer ni siquiera le pidieron el título de la Universidad de Buenos Aires como ingeniera en informática, no me lo van a creer. En el trabajo donde está, que es una empresa japonesa, no se lo pidieron, señores. Entonces, bueno, eso es muy interesante, es muy importante que lo tengan en cuenta. Cualquier otra carrera. Hay algunas carreras intermedias, como por ejemplo todo lo que es nursery o tal vez medicina, pero todas estas tecnicaturas que tienen que ver con la medicina, es decir, nursery o tal vez cuidados paliativos para ancianos. Ustedes saben que aquí en Japón, aquí en Nihon, hay muchos ancianos. Entonces, ¿esto qué significa? Que podemos hacer entrar al país, por ejemplo, para justamente, por ejemplo, cuidar a ancianos. Los títulos que otorgan en Estados Unidos en relación a esto son bastante buscados. Esa es una carrera o una profesión que sí que siempre también es muy buscada. Repito, porque aquí la población de Nihon es muy longeva, entonces, claro, eso hace siempre necesario tener personal rotativo que van rotando, porque ustedes saben, hay algo que tienen que saber. Se los voy a contar inmediatamente después de lo que les voy a contar ahora. Otra cosa es, por ejemplo, siempre ellos necesitan gente que enseñe inglés, porque aquí en Nihon no se habla mucho el inglés, no se habla casi ningún otro idioma que no sea el japonés. La verdad es esa. O sea, si alguien viene con la idea de que va a triunfar solamente hablando inglés, está equivocado. Aquí en Nihon se habla japonés, salvo, reitero, las empresas de tecnología que sí requieren un nivel al menos mínimo conversacional, es decir, que uno pueda conversar diariamente cuestiones que hacen a la vida, al trabajo, etcétera, etcétera. Si uno tiene el conversacional, bueno, es todo mucho más sencillo, y por supuesto el inglés, porque hay muchos comandos, muchas tareas que se dan en los idiomas de la informática que están en inglés. O sea, pueden ser idiomas de informática muy buscados aquí. Por ejemplo, son el SQL, PHP. Entonces, PHP o SQL son muy buscados a la hora de las empresas de buscar ingenieros en informática. Esa es una cuestión importante que deberían tomar en cuenta todos y cada uno. Entonces, les decía, por ejemplo, acá son requeridos muchos profesores de inglés, pero el problema con eso, ¿cuál es el problema de los profesores de inglés? Que son confusibles. Los tienen 1 año, 3 años a lo sumo, y no les renuevan el contrato, y como tienen una visa laboral, se tienen que volver a sus países de origen. Lo que les quería contar es que es muy baja la tasa de gente que se queda en Nihon
después de los 3 años. La gente extranjera es menos del 5%. Entonces, del 100% de la gente que entra con un visado de estudio, de trabajo, long term, de casado también, está eso. Piensen que mucha gente no tiene éxito y se tiene que volver a sus países de origen por distintos motivos. Pero tal vez el más importante y el más sencillo de entender es que cuando van a migraciones y no están dadas las condiciones para que esa persona pueda justificar su estadía aquí en Japón, bueno, de patitas a la calle y a otro lado. Eso me parece que es interesante que lo sepan, piénsenlo. Pero si ustedes no tienen, repito, no son hijos de japoneses y no tienen un visado que les permita entrar con un visado de ese estilo, o un long term como el mío, que es porque puedo acreditar efectivamente que puedo quedarme un año sin trabajar y sin estudiar en el país, etcétera, etcétera. Bueno, entonces creo que la mejor opción es ingeniería en informática. Ingeniería en informática es la carrera que les abre las puertas 100% para poder venirse aquí. Por supuesto, si tienen un título para poder enseñar inglés, aunque aquí en Japón siempre se le da prioridad a los que son nacidos en un país donde se habla inglés, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Pero bueno, no siempre se están dadas esas condiciones. No siempre piden esas condiciones. Mientras tengan un título habilitante, pueden tener la experiencia de vivir en Nihon, ¿sí? Pero no es el caso, seguramente, de todos los que están escuchando, los que van a escuchar este video. Por favor, si les interesa el tema y tienen amigos que están en condiciones de este estilo, bueno, háganlo viral, traspásenlo, escuchen, vean cuáles son las oportunidades que tienen en sus países respectivos de origen, estudiar una carrera vinculada a tecnología, ingeniería en informática, video games, señores, también. Si ustedes tienen algún título de tecnología vinculado a la creación, al diseño de videojuegos, también acá son muy requeridos. Y en lo posible traten de tener un nivel N3 conversacional. Es decir, cuando les hacen las entrevistas no le van a pedir el título muchas veces. No digo que no sean todos los casos. Hay veces que pueden ser que le pidan el JLPT o el título N3 para que es un nivel conversacional. Es decir, que ustedes pueden conversar cuestiones diarias o cuestiones laborales en Nihongo, en el idioma japonés. Por favor, chequen ese tema, porque el inglés solo no alcanza. Muchas veces dicen, sí, con el inglés alcanza. No, señores, no alcanza, porque cuando ustedes tienen que ir al municipio o al Kuyakusho, que son las entidades estatales para hacer trámites varios, no siempre los van a acompañar la gente de las empresas a realizarlos. Tengan en cuenta eso. Es muy posible, es muy probable que es muy probable que tengan que hablar Nihongo. Y no en todas las reparticiones públicas en Nihon hay gente que habla inglés, se los adelanto. Entonces me parece como que si ustedes quieren tener no solamente eso, sino también la posibilidad de relacionarse, ¿no? Relacionarse con gente, tener amistades o por lo menos salir con gente, en el caso de los varones, tener una simpatía, todo esto. Bueno, yo les diría que deberían tener un nivel mínimo, les estoy hablando, conversacional. Es decir, que puedan hablar cosas diarias. Esto por un lado.
por otro lado, y para terminar un poco el video, para hacerlo un poco más corto, el visado permanente se logra, en general te dicen que a los 5 años es donde uno tiene la oportunidad de acceder a un visado permanente. La realidad es que nosotros, o por lo menos mi mujer y mis hijos, la han obtenido, mis hijos hace muy poco tiempo, hace un mes, nos llegaron los visados permanentes, mi mujer hace 1 año y medio. El visado permanente significa que ustedes son casi japoneses, porque no tienen pasaporte japonés y no tienen que votar. El resto, todo. Y les diría que tienen importancia capital. ¿Saben por qué? Porque parte del éxito de vivir en Japón es poder comprar una casa, poder comprar un auto, tener acceso a crédito. Entonces, si ustedes tienen un visado, una residencia permanente, eso les permite tener acceso a crédito. Aquí en Japón, si sos extranjero, es muy difícil obtener una tarjeta de crédito. Por lo menos en la mayoría de los casos, no digo en todos, pero es muy difícil. Es muy difícil que les den un crédito bancario. Y si ustedes tienen un visado permanente, señores, se los dan a la tasa más baja del mercado, y además de eso, se los dan a 35 años, y además de eso, hay que poner de entrada 0 yen. 0 yen. En mi caso, para poder comprar nuestra casa, estoy casi este ya es el edificio donde vivo, para poder comprar un departamento en este edificio, tuve que poner el 30%, 20% por adelantado y un 10% que se estima de gastos. El visado permanente es fácil de obtener. En la mayoría de los casos les diría que no. Hay que esperar un tiempo para poder obtenerlo. Pero bueno. Es lo que hay. Están trabajando en mi edificio. Ohayou gozaimasu. Así que bueno, esa es la posibilidad. Allí está, arriba está mi auto. Eso también lo sacamos con un crédito. Es decir, si uno tiene... En Japón es fácil todo si tienes dinero o si tienes residencia permanente. En este caso nosotros no pudimos comprar la cochera porque en este edificio no se puede comprar cochera. Simplemente lo que hay es la posibilidad de alquilarla. Ohayou. Pero bueno, esta es lo que les quería contar. También, bueno, aquí tenemos las bicicletas. Nuestras bicicletas, aquí se paga el alquiler del guardado de las bicicletas, se paga anualmente. Nosotros tenemos 3 bicicletas, son más o menos unos 20.000 yenes al año. La cochera son unos 15.000 yenes mensuales dentro del edificio. Tal vez afuera sale un poquito más cara o más barata dependiendo del lugar. Pero tenerla aquí en el edificio, bueno, es una gran ventaja. Más o menos hay que calcular unos 15.000 yenes extras en cuanto a expensas. Acá tenemos nuestro propio depósito de basura. Entonces, bueno, eso es lo importante, ¿no? De lo que yo estoy diciendo. ¡Ohayou gozaimasu! Eso es lo importante de poder acceder al crédito de la propia vivienda, ¿no? No tengo correo. Residencia permanente, señores, es lo que te permite muchas cosas. Es la carta abierta a Japón. 5 años en general es la posibilidad de obtenerla. Y bueno, espero que este video les haya esclarecido algunas cosas. Si tienen algunas dudas en relación a cómo obtener la residencia permanente, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Les mando un gran saludo y espero que estén todos muy, muy bien.